México en tu vida, sabores, tradiciones, paisajes, cultura. Viajemos a través de las palabras y conozcamos México en tu vida con Angélica Mayén. Hola amigos de México en tu vida, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, el día de hoy estoy de tour en un lugar, ya escucharon las campanadas, ¿no? Y van a dar las 4 de la tarde, si no mal me falla el tiempo, que yo creo que el tiempo no, porque además estoy aquí con don Clemente Olvera. Muchísimas gracias por estar pues aquí en México en tu vida, por abrirnos tu casa, porque pues ahora sí que los relojes monumentales y toda la parte de la relojería Olvera pues es tu casa, ¿no? Así es. Muchísimas gracias. Cuéntanos quién eres primero, Clemente, y de ahí nos arrancamos para, pues vamos viendo si hablamos de los relojes monumentales o de los carrillones o de la historia, que yo creo que podríamos empezar por la historia y después me cuentes un poquito, pues cómo fue que tú te adentraste a esto. Con todo gusto. Bien, pues buenas tardes a todos. Su servidor Jesús Clemente Olvera Trejo, director de la empresa Relojes Olvera Tercera Generación, aquí en Zacatlán, orgullosamente ya la tercera generación de relojeros. Mi abuelo Alberto, como ya lo supieron hace unos momentos, fue quien dio inicio a esta hermosa profesión. Somos relojeros monumentales y que la verdad esto nos apasiona, nos gusta porque nos hace entender y ver el mundo en un ángulo distinto, sumado a lo que normalmente vemos. Y pues bien, gracias, bienvenidos. Muchas gracias. Aquí a Zacatlán. Hoy tocó un día clásico, típico, nublado, con baja temperatura, y estamos aquí en las instalaciones de Relojes Olvera. Muchísimas gracias. Clemente, cuéntanos así, pues cómo es que surge esto de los relojes monumentales, ¿no? Porque los hemos visto en algunas partes, sobre todo los que somos de la Ciudad de México, pues ahí en el Parque Hundido, ¿no? Yo tuve la oportunidad de viajar a Holanda y también hay un reloj ahí monumental que vemos en los jardines, ¿no? ¿Ustedes cómo es que inician esto? ¿Tu abuelo cómo es que decide pues hacer esto? Porque además déjenme decirles que a mí me sorprendió que México pues hiciera relojes monumentales, porque además sí sé que hacemos banderas monumentales para otros países, pero relojes monumentales la verdad es que no tenían la idea. Ok, pues mira, gracias. La iniciativa, como reza la historia, mi papá fue el primer hijo de mi abuelo. Él nació en el año de 1924, mi papá. Mi abuelo nació en 1892. Mi abuelo inicia a hacer un primer reloj en el año de 1909. Tenía 17 años de edad. ¿Por qué razón lo hizo? Era pues una persona muy inquieta, un joven inquieto, creativo, y en la chimenea de la casa paterna existía un reloj de chimenea o de mesa, y que en su momento dejó de funcionar. Él quería restaurarlo, solo que mi bisabuelo no le dejaba hacerlo, y en uno de sus viajes aprovechó, ya sabes que las mamás siempre consentidoras. Claro. Y le permitió, sí, pero no lo vas a descomponer. No, claro, lo restauró, lo puso a funcionar, y en paralelo se interesó en apoyarle a un señor, don Nacho Becerra, que era el relojero de Zacatlán, un relojero de pulsera, de pared, y él le daba mantenimiento al reloj que está en el convento en Zacatlán, este relojero, y mi abuelo le ayudaba a darle cuerda. Es un reloj que proviene de Francia, del país de Francia. Es de 1898 ese reloj, y ahí el abuelito empezó a girar los engranitos y a darle vuelta, y en su momento decidió hacer un reloj, y lo diseñó él a su forma, con el conocimiento escolar que tenía en aquel momento. Pues cuando lo diseña, decide fabricarlo. Él ya había fallecido, mi bisabuelo, cuando él decide fabricar el reloj. Inició en 1909, termina en 1902. El reloj lo quiso para la finca paterna, es decir, para ponerlo arriba en la finca. Bueno, pues lo logró, el objetivo. Es una historia muy chistosa, un poquito larga, pero a grosso modo, cuando inicia a hacer sus modelos y manda a hacer sus ruedas para los engranes en aluminio, en bronce y en fierro colado. Cuando las manda a hacer a la Ferrería San José, que está en una comunidad aquí de Zacatlán, que se llama Tlalixtlipa,
pues conoció y además eran parientes muy lejanos, Carrasco, que también venían de España, y mandó a hacer sus piezas. Nada más que ahí, pues estaba ya un ingeniero de apellido Chaolet, que viene a ser mi bisabuelo. Ok. Y pues era el sobrino, le decía al sobrino, dice, oye, está bien, ¿qué vas a hacer, Albertico? Pues un reloj y todo. Y como que escépticos, no lo creyeron. Bien, pues mi abuelito se viene a la finca de los reloj y manda un peón, ve a ver cómo van mis piezas y todo. Y el peón escuchó, Albertico está loco, él no va a hacer ningún reloj. Es más, si lo hace, me lo como. Pero escuchó el peón. Y el peón se lo comenta ahí a don Alberto Vera, a mi abuelito. Oye, fíjese que, sí. Concluida la obra, instalada, uno de los invitados fue él, precisamente. ¡Guau! Sí. Ahora sí, tío, aquí está el reloj y ahora te lo comes. Bueno, en la inauguración, Claro. se entera un primo de un tío de mi abuelo, y para APAN le encarga un reloj. Nada más que el tío falleció, ya no se interesó por el reloj, y sus primos le dijeron, ¿sabes qué, tío? Primo no nos interesa, ya lo que pagó mi papá que se te quede, no pasa nada. Puso en venta el reloj en México, y coincidencialmente pasaron unas personas de Chignahuapan y una persona de Zacatlán, convinieron, se regresó el reloj, y el primer reloj que se instaló, segundo que hizo mi abuelo, está en Chignahuapan, a 16 kilómetros de aquí de Zacatlán. Wow. De ahí venía el padre de Beristain y todo lo demás historia. Mi abuelo no lo hizo para hacer negocio. Claro. Pero bueno, así es como inicia esta así aventura. Inicia la aventura, ¿no? Así es. Oye, y tú como tercera generación, pues ¿qué pasaba contigo de niño? ¿Cómo es que te adentras, ¿no? En todo este mundo de la relojería, porque me supongo que tú en vez de jugar carritos jugabas a lo mejor con relojes, ¿no? A veces pasa. No sé, ¿tú cómo te interesas pues por este mundo de la relojería? Bien, pues insisto, mi papá siendo el primer hijo y que además quien tenía a su cargo la empresa en aquel momento, pues nos llevaba desde pequeños a la empresa. Y pues sí, realmente eran nuestros juguetes, los procesos, las máquinas, y pues hacíamos nuestros propios juguetes. Ahí no se me olvidan las máquinas allá en la fábrica que está en el centro. Trabajaba yo primero con acrílico, porque pues ese es muy blandito, y hacía yo mis letras, hacía yo mis carritos. Cuando me enseñaban a moldear, había coches pequeñitos que yo podía duplicar en aluminio, y pues los hacíamos. Okay. Esa forma, independientemente pues de los juguetes de chamaco, ¿no? Entonces así es como empecé, pues como un juego. Pues yo caminaba, corría, jugaba entre máquinas, entre tic-tacs, entre engranes, muy familiar para mí, y entre sonidos de campanas y carillones. O sea, eso era pues para mí muy común. Pues yo creo que lo traía ahí, ¿no? Y, es así como recuerdo mi infancia en el tema de entrar a la fábrica. Luego, cuando ya pues en la escuela, en la biblioteca, algo similar a lo que estamos, mi papá me llevaba y decía, antes de ir allá, primero estudiaría aquí, ahí está la biblioteca, ahí está la enciclopedia, esto estaría así, vale, pues. Y pues a un lado, escuchando, la biblioteca está a un lado del despacho del papá, y escuchaba yo cómo negociaba, qué es lo que hacía, cómo databa las cosas. Me es muy familiar todo esto. Claro. O sea, sí inicié, pero bueno, yo tenía que estudiar y listo, ¿no? Y cuando decidí esta aventura es algo muy, muy chistoso, pero ya decido a hacer este trabajo en el año 1990. Wow. Así es como yo inicio, y justamente inicié restaurando el reloj que mi padre diseñó, que está en el Parque Hundido en México, que en su momento fue el reloj líder en diámetro. Ajá. De 10 metros de diámetro. Sí. Sí, y ese reloj tiene un sistema muy, muy especial, un sistema de escape llamado Denison, que es similar al sistema de escape que tiene el reloj Big Ben de Londres, o el que está aquí en Pachuca, okay, que son de la misma casa, de la casa Dent inglesa. Ajá. Entonces mi papá hizo, junto con el ingeniero Forti, desarrollaron los cálculos y todo, y un reloj muy potente.
que mueve esas manecillas que están muy pesadas. Su péndulo pesa 90 perdón, 90 kilos. 90 kilos. Sí, es de plomo. Claro. Y no es solar. No es totalmente mecánico, es Ok. monumental mecánico, engranes robustos. Ok. Y digamos de esta manera, ¿cada cuándo hay que darle mantenimiento a este reloj? Por ejemplo, Pues normalmente tienen actualmente personal que le da mantenimiento, debe dárselo cada 15 días o cada mes, Ok. que es lavarlo, lubricarlo y para tenerlo en orden. Ok. Es Ya. algo Y así es como empiezas. Sí, reparando inicié, este reloj. yo estaba trabajando allá en México en la empresa de compañía Lucifuerza en aquel momento. Ok. Pero pues Nada que ver. Sí, pero es de 7 a 9 de 7 a 3 de la tarde. Ajá. Y en la tarde decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y empecé a restaurar los relojes de pared y manoseaba yo en la revista de segunda mano, Ok. que se anuncia uno gratuitamente ahí. Y es increíble, al cabo de unos 4 o 5 meses ganaba yo más de la restauración de los relojes de pared que la propia compañía de luz. Pero mi paso obligado pues, en la combi era por Insurgentes, y cuando pasaba enfrente del Parque Hundido me daba mucha tristeza ver el reloj parado, sobre todo porque me consta, mi padre tuvo inclusive que vitaminarse, tomaba vitamina Sucrol, porque cuando hizo el carillón fue complejo, un carillón de 4 melodías allá para ese reloj. Entonces yo veía y me daba tristeza porque me consta cuando llegaba para cansado, no podía dormir y tenía que desarrollar muchos cálculos y sentía yo tristeza, nostalgia. De verlo parado, ¿no? Y en la delegación Benito Juárez no me creían, que yo era el hijo del autor del reloj. Del reloj. Y por ahí ha habido ciertas confusiones, ¿no? Pero Claro. está todo documentado en periódicos y demás. Claro. Inclusive fotografías de cuando el padre, Pepe Sanguino, de aquí, el señor cura de Zagatlán, bendijo la máquina y todo, ¿no? Ajá. Y pues dije, pues, ¿qué voy a hacer? Y oigan, y todo, pues yo, chamaco, tenía yo 21 años, 21 años, ¿no? Voy a reparar lo que puedo. No, a ver, ya tengo tu presupuesto, ya tengo un presupuesto ahí, ¿no? Sí, ya está. Yo quería hacer algo, tenía un propósito. Claro. Y nada. Y ya mi novia en aquel entonces me dice, pues tanto quieres ese reloj de tu padre, ¿qué te cuesta reparar? No, nada más sí meter y cambiar algunas piezas, algunos ajustes y ya funciona. ¿Por qué no lo das gratis? No se hable más. Llegué y le dije, José Luis se llama el que estaba encargado del departamento de parques y jardines. Ok. No recuerdo su apellido. Y le dije, oiga, ¿qué cree? Ni me hagan caso mi presupuesto. Permítame reparárselos gratis. Ah, no te creo. Sí, se los quiero, con una condición. Claro. ¿Cuál? El reloj del Parque Esparza, que está en la colonia Nápoles, pues déme chance de reparar ese. Y ya hizo sus gestiones, he hecho el tiro. Así inicié. Así iniciaste. Y en paralelo restauré el reloj que está... Yo vivía en México en aquel entonces. Ajá. Reparé el reloj que está en la iglesia de la Sagrada Familia, donde está la rotonda de Insurgentes, que es colonia, en la calle Puebla. En la calle de Puebla. Exacto. Ahí en Cuauhtémoc. Exactamente. Con el padre Nicanor, un padre mayor de edad, muy agradable el padre. Y todo ese reloj también francés, modelo 3, lo reparé. Pero la intención no era hacerlo yo. La intención es que yo quería que fuera mi pase para iniciarme en la relojería. En la relojería. Bueno, pero penosamente no se dieron esas cuestiones y como mi padre y mi abuelo me enseñaron, me moró la línea pero cumplo. Y a partir de ahí me muestro independiente, me independizo de la raíz pues del origen de la fábrica. Ajá. E inicio esta aventura de la tercera generación con la marca del apellido Olvera. Antes era la marca que yo le había puesto, que quiere decir escape del tiempo. Claro. Es una función de los relojes. Pero bueno, así es esta forma en la que yo incursioné. Con muchos trabajos, inicié Contramarea, con un pequeño tallercito, y poco a poco hasta lo que hoy ya es una fábrica internacional que hemos estado ya en 18 países actualmente. No, pues increíble, ¿no? Así es. Increíble porque además pues es un legado que te dejan
pues ahora sí desde tu bisabuelo, mi abuelo. De tu abuelo hasta tu generación, Así que a lo es. mejor también se la heredas pues a los de la generación que sigue. Pues sí, ya están mis hijos interesados, Ya están, se están ¿verdad? formando escolarmente ahorita, son Claro, pequeños, pero... claro. Oye, ¿y cómo es que se hace un reloj monumental? O sea, ¿qué es lo que se necesita? ¿Cómo pues vas tú trabajando un reloj monumental? Digamos que yo soy de otro país o de aquí de México y quiero yo que hacer un reloj monumental. Me imagino si hay diferentes tipos de reloj, Sí, no sé claro. si para parques y para iglesias y no sé cómo son los tipos de reloj No, monumental. no es precisamente diferenciarlos en el edificio donde van a quedar, sino por sus funciones. Ok. Va con base a sus funciones y bueno, nuestro deber es asesorar al cliente cuando está interesado en un reloj, basado en que, oiga, yo quiero que el reloj haga esto, que toque campanitas, que toque música, o no quiero que toque, quiero un reloj grande, que sea grande, que tenga una carátula grande. Y bueno, pues nuestra función es asesorarlos. El reloj por dentro lo puedo platicar a grosso modo. A grosso modo, Técnicamente, claro, por supuesto. tiene, vamos a poner 3 cuerpos, y así es como se divide la relojería monumental y también la relojería de pared y también la relojería de pulsera. Claro. Bueno, la función principal, bueno, es un reloj que haga tic-tac, es decir, tiene un escape, tiene un áncora, Tic-tac, tic-tac. tiene un tren de engranaje que debe tener una relación precisa, que debe de ser una relación de 1 a 60, después hay relación de 1 a 12, y además compensarlo, ver cuál va a ser su fuerza motriz. Nosotros sabemos desde la raíz, la fuerza motriz en la relojería monumental es por fuerza de gravedad a través de pesas con determinado peso, que permite generar una presión para que pueda liberar precisamente en el escape, pueda liberar ese movimiento tic-tac, tic-tac. Okay. Es muy sencillo, va a haber un escape y actualmente es de 30 dientes por 2 son 60 y ahí está dando ya 60 movimientos, así salen los segundos. Entonces el cuerpo principal de cualquier reloj. Okay. Después vienen los otros 2 cuerpos que es muy común en los relojes, que es el que toca las campanadas de los cuartos de hora y las campanadas de las horas. Y hay relojes que les llamamos medio reloj, que nada más tiene 2 cuerpos y uno te va a tocar las horas correspondientes y en algunos casos la media hora con una sola campanada. Ya. Entonces es así como podemos determinar en general una máquina. Ahora, hay determinadas potencias de máquinas, dependiendo de qué capacidad de campana va a tocar o qué capacidad en diámetro de carátula va a mover. Okay. Entonces ahí ya empieza la diversión y la complejidad en cómo tenemos que ir diseñándolo, hecho a las necesidades del cliente. Y así es como lo vamos asesorando. Ahora, ya como tercera generación me ha tocado generar estándares para poderle facilitar la información al cliente y que él pueda tomar una decisión más rápida y además de manera honesta. Porque me dicen, es que yo quiero una carátula grande y que sí, mire, ahora ya tenemos un sistema estandarizado que con puede mover. Antes eran pasos de engranajes pequeños, no, ya está todo estandarizado, se simplificó y adelante. Entonces, es así como podemos asesorar al cliente y no sé si eso responde a tu pregunta. Sí, claro. Oye, y sé que México está orgullosamente pues representado por ustedes, ¿no? En diferentes partes del mundo. ¿Cuáles son los relojes en los que México está presente y en qué países? Bueno, México está presente actualmente en 18 países. Wow. Hoy, en este mes, conquistamos un país más. Tuvimos la fortuna de que en otro país más voltearan a vernos, es en República Dominicana. Ya. Estamos en Europa, hemos estado en Alemania, en Suiza, en Portugal, aquí en Centroamérica, Sudamérica, desde Guatemala, Belice, Honduras, Salvador. República de Salvador es a donde más relojes tenemos. Allá tengo marca registrada en República de Salvador. Es la única marca internacional que tengo registrada. De ahí Costa Rica, Panamá,
Colombia, en Venezuela, antes de que pasara lo que pasó, tuvimos la fortuna de colocar 3 relojes, se quedaron pendientes más, pero bueno, hoy día es complejo. Algún día volveré. Yo así lo espero. En Perú no, es en Ecuador. En Cuba me parece también. En Cuba también tenemos, en Chile. En Chile y en Bolivia. Es donde tenemos relojes, en Estados Unidos también. Y pues espero no se me haya olvidado alguno. Claro. Y bueno, esta parte de llevarlos para allá, ustedes van, los instalan, tienen todo este proceso de llegar a colocar el reloj directamente al lugar en el que se los están solicitando. Sí, claro, debe de ser con técnicos especializados que estén aquí trabajando dentro de la empresa, porque la complejidad es tal realmente. Okay. No es como entregar un reloj, si tenemos relojes de ese tipo que lo puede instalar el propio cliente, pero estos relojes que tenemos la fortuna de vender con campanas naturales, sí, pues tuvimos que tomar capacitación para entender cómo exportar primero. Claro. Después hay toda una capacitación y entender el lenguaje de exportación. Todos los tecnicismos. Todos, exactamente, los aranceles de cada país, estudiarlos, analizarlos, cómo apoyar al cliente para que también lo que paguen impuestos pueda reducirse, porque es complicado ese tema. Claro. Y dentro de la capacitación, pues sabemos que debemos de embalar de manera correcta, segura, con madera estufada, certificada y demás. Y todo esto, y los pedimentos, cómo se tienen que hacer, todo ya se tiene muy estudiado. Claro. Cuando iniciamos, la verdad es que deja de decirte que experimentamos frustración la primera vez. ¿Cómo se hace esto? Recuerdo que el ingeniero que me apoyó para esto, y aún trabaja conmigo, wow. Dice: Clemente, es que en verdad ya no entiendo cómo hacer las cosas. No, espérate, pues para eso estudiaste. Pues le puse el reto, sé que tenía capacidad. Claro. Y lo logró. Este ingeniero Daniel fue el pionero en empezar a lograr que pudiéramos exportar y hacer los trámites que nos correspondían, evidentemente con la agencia. Claro, porque además si son tan grandes, ¿no? Monumentales, y ya nos dirás ahorita cuál ha sido el reloj más grande que has hecho, pesan toneladas, entonces tiene que llevar como cierta manera de embalaje, cierta manera de... Normalmente, ¿no?, se van en 2 contenedores. Tenemos, como todo, un estudio de producto con base a mercados, en el cual determinamos los modelos que son para exportación. Cada país tiene sus estándares. Exactamente. No. Por las cuestiones arancelarias y la dificultad, eso es un eje rector para que podamos determinarlo. Sí, pero el más pesado es de 1 tonelada, el que en Colombia precisamente, son los que se han instalado. Ese reloj más robusto que tenemos es un reloj muy fuerte, que tiene un modelo muy particular que me recuerda a mi padre, y ese es el reloj más pesado que hemos instalado. Pero en Alemania no precisamente fue un mecanismo de reloj, fue un mecanismo que también ya conocieron en el museo, que es un mecanismo que llaman molino de sangre. Molino de sangre. Que es para acuñar monedas. Pues ese fue pesadísimo, se fue en un contenedor de trailer y llegó hasta allá. Claro. Estuvimos un mes instalando ese artefacto. Está hecho de engranes de madera. El más grande tiene 4 metros de diámetro de engrane, y lo que hace es acuñar moneda. Es una réplica de los molinos de sangre que existían antes, cuando los españoles llegaron pues aquí a la conquista de América, y fabricaban las monedas aquí. Uno de ellos todavía vivo, todavía vigente, está justamente en Bolivia, en el Potosí, Bolivia. Ahí se encuentra un molino como este. Real. Exactamente. Entonces sí, afortunadamente ya hay la experiencia. Cada experiencia nueva en proyectos especiales, que fue el caso de Alemania, es para nosotros un reto, y en verdad reto grande. Y es realizado, siempre lo he de ponderar y lo he de poner de frente, por un grupo y un equipo de trabajo multidisciplinario aquí dentro de la empresa. Y eso es increíble, porque además tienen un equipo pues que es como familia, podríamos decir, correcto, ¿no? Ya es una familia.
Y también algo que me es muy particular es cómo diferencias un reloj de otro. Es decir, que un país realmente diga, pues este es un reloj que es emblemático de este país, o no, y que no lo vas a encontrar en otro país igual. ¿Cómo es que te diferencias de diferentes países tus relojes? O sea, los estilos, podríamos decirlo, para que tú pudieras estar en esto. Pues mira, es una pregunta compleja, en verdad es una pregunta compleja, te la puedo responder, es muy, un poco tardada. La relojería monumental tiene su origen muy particular según la historia. Yo no invento nada ahí, según la historia. Y antiguamente los relojes monumentales, muchos españoles por cierto, hechos de herrería, pues no habían descubierto cómo lograr un desarrollo de cálculo de engranaje para poder lograr la precisión de que dieran las 24 horas. Okay. Sí estaba el conocimiento de que eran las 24 horas, de que era todo un día, más no de cómo hacer el reloj. ¿Sí? Okay. Entonces, ¿qué pasa con estos relojes? No tenían péndulo. Okay. Esos relojes tenían un escape que se llama corona porque literalmente se parecen a la corona de un rey. Ya. Entonces el escape estaba así y formado por paletitas y pues muy imprecisos. Sin embargo, imprecisos a la actualidad. Okay. Claro. En aquel entonces era lo último, era lo más preciso. Sí. Y bueno, pues evidentemente, como lo sabemos en la historia, que pasa el tiempo. Exacto. Galileo Galilei descubre las facultades y las virtudes del péndulo, Okay. las virtudes del péndulo en la Torre de Pisa. Y un discípulo de Galileo Galilei, un holandés, Christian Huygens, fue el primero que aplicó el péndulo en los relojes. Okay. Sí, bueno, pequeños, ¿no? Los relojes, bueno, pequeños, vale. Y empiezan a poner los relojes monumentales, el péndulo. Y así empieza la aventura. Solo que aún no desarrollaban el cálculo con esa precisión y los péndulos a veces lo hacían tan largos porque era la única manera en que compensaban para poder lograrlos hacer lo más precisos que se pudieran. Ajá. ¿Sí? Y sin embargo, en aquel momento, para aquella época eran relojes de lo último y lo más preciso que había. Claro. Entonces, aquí en México tenemos la fortuna de tener relojes monumentales que llegaron de España. El primero está en un museo de Cuernavaca, ya. Que llevó al Palacio de Cortés, ahí está. Les puedo platicar de un reloj que tuve el alto honor, la fortuna y el cariño de restaurar aquí en esta empresa. El reloj está en Tepeaca, Puebla. Es un reloj que afortunadamente está íntegro, completo y además funcionando. Me atrevo a decir que es de los pocos relojes que están vivos y cumpliendo su función en el lugar. Y que además tienen una historia esos relojes, ¿no? Total. Yo estaba pensando que debía ser un reloj de 1580, pero no, y sí rectifico. Debe de ser de los años de 1700 a 1800 ese reloj, porque ya trae péndulo. Sí, antes no tenía exactamente, péndulo, ¿no? Claro. Recordemos que 1600 y fracción fue cuando nace el péndulo. Cuando nace el péndulo. Sí, para que haya una concordancia muy clara. Claro. Entonces, ese reloj, bueno, está funcionando. Lo único que le cambiamos fueron los rodillos de madera, porque sigue siendo con sus pesas, y le volvimos a poner el mismo cuerda de lazo, de iscle, para que pueda quedar lo más original posible. Ya. Bueno, ahí empiezan las diferenciaciones en los relojes especiales. Claro. Después, pues obviamente en Europa empezaba la tecnología, viene la revolución industrial y pues muchos relojeros, mucha gente relojera y funcionando y así, ¿no? Bien. Los relojes, les voy a hablar así en general, relojes franceses, españoles, ingleses, alemanes, holandeses, que son los que tenemos también mucho aquí en México. Claro. ¿Sí? Llegaron relojes en la época de Porfiriato,
Porfirio Díaz era una persona que, según la historia, le gustaba mucho el arte francés. Ajá. Y él donó muchos relojes, bueno, compró muchos relojes a Francia y se pusieron en diferentes capillas, partes, en ¿no? presidencias, en edificios públicos importantes. Claro. Y bueno, pues es un reloj, en verdad, créanme que si me preguntan como relojero cuál es el mejor reloj para mí, justamente los relojes franceses. Ya. Sin menospreciar a ninguno de veras, porque todos, cada uno tiene su tecnología, su forma de ver las cosas, y de todos los relojeros aprende. Entonces, yo tengo aquí, ¿cómo te voy a decir? Diferencio de esta manera sistemas alemán de francés. Okay. Así es como ¿Cómo se diferencio, diferencian de alguna manera? independientemente de la nacionalidad. El sistema alemán es un sistema cuadrado, robusto, muy simplificado y muy práctico. Okay. Y el sistema francés es un sistema muy complejo, autosincronizable. Además, si ve un reloj francés, ya sabe, el romanticismo, desde las platinas, todo hecho, pintadito, con chinitos, y todos están preciosos los relojes. La verdad Claro. es que es así. Ninguno demerita en su función, en su complejidad y en su practicidad, ¿sí? Solo que la única diferencia que yo le veo, aparte del sello de cada fabricante, es un reloj alemán hay que sincronizarlo manualmente en la máquina, y un reloj francés cuando lo pones a tiempo. Y cuando pones a tiempo un reloj francés, él solito se sincroniza. Okay. Son impresionantes estos ¿Y tú relojes. cuál es el que utilizas? Ambos. Ambos, dependiendo... Pues esto es gracias a mi abuelo, porque mi abuelo era muy inquieto. Ajá. Y pues tuvo que hacer de todo, Claro, de todos los claro, sistemas. sí, Él claro. los estudió también, mi abuelo, mi papá, y pues yo me siento orgulloso de mis raíces. Mi abuelo tuvo su oportunidad y su momento de crear su propia historia, mi abuelo también, mi padre también. Me siento feliz y agradecido que esas son mis raíces. Y después de lo que pasó y viví, decidí también, como ellos, escribir mi propia historia. Claro, y dentro de tu propia historia, ¿qué es lo que tú has innovado? ¿Qué es lo que hace diferente? ¿Por qué, pues ahora, tercera generación, ¿no? Siempre como nosotros cuando vamos teniendo una empresa de alguno de la familia, como que decimos, sí, pero no, yo creo que mejor esto, ¿no? ¿Tú qué es de lo que tú dirías, yo, Clemente, he innovado en esta empresa? Pues bien, sí, lo primero que empecé a innovar, simplifiqué otro reloj, se lo mostré a mi papá. Debo puntualizar que cuando yo iba en secundaria, no sé, segundo año de secundaria, yo ya sabía hacer el cálculo de engranaje, mi papá me lo enseñó. Okay. De hecho, uno de mis juguetes que me regaló mi papá en su momento, y ahí y después me dijo por qué. Ajá. Me regaló una maquinita pequeña de un reloj cucú alemán. Ok. Dice, te regalo, este es tu regalo de hoy. Para mí fue una alegría. Ajá, y ahora tienes que desarmarlo y armarlo rápido. Y empecé a armarlo y empecé a jugar con él. Lo conservo aún ese relojito, y bueno, para mí fue padre eso. Me enseñó el cálculo de engranaje en aquel momento, y cuando yo ya inicié con esto y generé mis cambios, respondiendo a tu pregunta, Ajá. el primer reloj que diseñé es un reloj simplificado de engranes, estandarizado de engranes. Eliminé muchos pasos diametrales, es decir, grosores de los dientes de los engranes. Ajá. Que era una variedad impresionante. Entonces empecé a estandarizar de lo primero. Mi papá lo aprobó, lo vio con buenos ojos. Bien, después recuerdo que los carillones los empecé a simplificar poco a poco. Él me enseñó a hacer carillones. Con el carillón a donde yo me hice de esta profesión fue que el arquitecto Mario Biorneri, presidente municipal de aquel entonces, en 1991 de Pachuca, Hidalgo, también concursamos ahí y pues ganamos. Tuvimos a bien hacer 2 carillones. Nuestro glorioso himno nacional, uno, y el otro, el Huapango hidalguense. Bueno, pues mi papá ya tenía en aquel entonces 75 años, 76, cuando
Cuando ganan Pues ustedes sí, y hacen el y carillón. bueno, pues él nos empieza a dirigir y nosotros hacerlo. Ajá. Adelante, sea bien. Pero mi papá a determinada edad él empezaba a perder el oído. Ok. Yo me percaté cuando afinaban las barras, ya no, Ya no ya escuchaba. no era la precisión. Me preocupé porque además el que estaba de por medio, porque el que firmó el contrato soy yo era la firma. Entonces dije, no, pues entonces, No vayamos a regañar. pues sí, la propia Claro. presión, la inercia de la presión, pues me hizo a tomar esa determinación de ver, de papá, enséñame, y no se me olvida, y en un clima así, con frío y todo, Claro. y ahí me hice carillonero. Ya. Entonces, eso me dio la pauta de cómo ir simplificando. Ok. Porque evidentemente, al ser el primero, bueno, pues tuve mis fallas. No se me olvida cómo allá me puso el arquitecto al director de la orquesta del estado de Pachuca, de Hidalgo. Me pone al director para que cuadrara yo el carillón, es que es como una caja musical. Claro. Y eso es todo un arte, ¿no? Porque no, y quítale y bájale. Y Yo si agradezco te ese equivocas, inicio. ya vuélvele a dar otra vez. Sí, y agradezco ese inicio porque eso fue lo que me dio firmeza al conocimiento de los carillones. Y me quedé con tantos sin sabores, mal sabores. Dije, ¿cómo la hago? En aquel entonces empezaban las computadoras, Ajá. que 280 y 284. Y bueno, había un programa, Printmaic, no me acuerdo, pero era de diseño. Pero pues le entendí cómo era el asunto. Ahí hacía yo los primeros planos, como mencionó papá, Ok. hacer los carillones y encontré la manera de hacerlo mucho más preciso, Ya. ¿sabes? Y el segundo carillón, que fue el guapango de Moncayo, el guapango hidalguense, cuando le hablo muy feliz al arquitecto Mario Biornelli, le digo, arquitecto, créame, ¿qué cree? Quiero que escuche el carillón. ¿Cómo? Sí, por favor, escúchelo. Y ya se lo pongo. Dice, ¿con qué máquina lo estás tapando? Pues con el carillón que se vaya para allá. No, le estoy hablando serio. Digo, yo también arquitecto. Dice, a ver, espérate, ¿estás seguro? Sí. Todavía no había teléfonos celulares. Claro. Le puedo tomar una fotografía, se la envío por fax. Pero, no, a ver, espera. Te voy a pedir un favor. Dice, mira, voy a mandar a traer al director. Ya estaba puesto el carillón del himno nacional. Y que lo venga a escuchar. A ver qué platica. Y ya el director, bien que me acuerdo, estaba llevando tiempo, ¿no? En la cuadratura de la música. Está excelente, le dice al arquitecto. Perfecto. Esa fue otra innovación. Después de ese mismo carillón lo simplifiqué todavía más pequeño. Mi papá muy feliz. Cuando le digo, ¿sabes qué, papá? Ahora viene otra vez. No, ya párale. No, ¿por qué? Dice, si lo vas a hacer como lo piensas hacer, a ver, ya no vas a poder hacer esto y no vas a poder jugar con el mercado de esta manera. Tuvo razón. Bueno, está bien. Y después, otra innovación que me tocó a mí. Llega un cliente de Michoacán, de apellido Sendeja, un señor muy agradable, aún vive, y pues me contactó por teléfono, y buscando opciones, pero no es un empresario muy importante allá en La Piedad, Michoacán. Claro. Él hizo una torre, la Torre de la Paloma, así se conoce, y pues yo quiero algo especial. Sí, cómo no, señor Sendeja, dígame usted qué quiere. Necesito un reloj, pero que cante. ¿Cómo que cante? Sí, literalmente que cante. O sea, por ejemplo, dice, ya a mí se me antoja la canción, ahorita no me acuerdo cuál fue la canción que me dijo, pero una de ellas también quería Guapango de Moncayo. Pero la quiero tal cual, con orquesta. Pues muy fácil, pues compraste una grabadora y póngasela. No me has entendido. Lo quiere el carillón. Quiero que el reloj lo haga. Guau. Digo, ¿cómo el reloj lo haga? Bueno, pero eso ya cuando estaba acá, pero ya había visto otra opción. Ya cuando llega acá mi oficina muy pequeña, mi oficina era pequeñita, le digo, claro, sí se podía, así como, y le hablé a la persona que estaba del área de informática, ya empezaron las computadoras, y eran más evolucionadas las computadoras, y le digo, oye, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto así, así. ¿Puedes elaborar un programa que haga esto, lo otro? Y además grabas esto así, así. Sí, perfecto. Pero ¿y cómo va a ser que el reloj mueva la computadora? De eso yo me encargo. Tú haz lo que tú no me pones. Digo, sí podemos.
quedó satisfecho el señor con ¡Guau! la respuesta, se ¡Qué contrató padre! y a partir de ahí nacieron los carillones digitales. Ya. Empecé moviéndolo precisamente con un ordenador, Ajá. a través de programación, y la manera en que movía yo es haciendo el cilindro de un carillón, Claro. y se le hizo suave el toque, y hacía esto al teclado. Así empezamos los carillones Ya. digitales, y somos los pioneros a nivel mundial de haber hecho los carillones digitales. Después empezamos a simplificar más, desmembré el teclado, vi el algoritmo, o sea, toda la parte de interlace entre reloj y PC me correspondía a mí. A ti. Sí, toda la interfase, y a ellos la programación. Claro, Adelante. claro. Y poco a poco empezamos, hasta hoy día ya no ocupamos las PC, hoy día ya es un diseño de electrónica. De electrónica diferente, ¿verdad? Aquí el amigo estudió electrónica. ¿Cómo va evolucionando todo, verdad? Y Clemente, bueno, pues el tiempo en la radio ya nos da, pero no se preocupen porque vamos a continuar con esta linda charla. Y por supuesto, pues tú qué le dirías al público en general que quisiera pues visitar primeramente, y el que pueda pues adquirir un reloj monumental, ¿no? ¿Tú qué le dirías a la gente? ¿A dónde ir o cómo ver un reloj? ¿Cómo se ve? Porque bueno, uno puede pasar ahí por el Parque Hundido o ir a Puebla o ir, está padre, ¿no? Es la hora de no sé qué, porque normalmente así se ve, ¿no? Pero ¿tú qué le dirías a la gente para que pueda disfrutar pues la vista de un reloj monumental, y esa inquietud que tú tuviste cuando pasabas por este Parque Hundido y decías, es que no funciona y es que no? ¿Tú qué les dirías? Bueno, primero, gracias a otro cliente de Xcaret, me dijo algo, dice, tus máquinas están tan preciosas que no vale la pena que estén guardadas, dice, porque nadie sabemos qué hay atrás de esa carátula, y atrás de esa carátula hay magia, hay conocimiento, hay muchas cosas, y además una tradición, y bueno, infinidad de cosas. Y él puso que su reloj estuviera a nivel de piso, como está ya en esta torre también. Ajá. Y que se viera la máquina y moviera. Entonces, con esto, ¿qué quiero decirles? Bueno, si tienen la oportunidad de visitar Zacatlán y conocer cómo se fabrica una máquina, una complejidad armónica hermosa, y que no hace esa magia por hacerla en decir palabra, más bien da el tiempo de una manera precisa. Que aquí en esta fábrica no solo medimos el tiempo en horas y en minutos y lo traducimos en sonido, también hoy día medimos más cosas en el mismo tiempo, los movimientos de la luna, los movimientos de los planetas. Hasta ya hemos llegado ya a innovar actualmente en esta empresa, insisto, por un trabajo de un grupo de personas de varias profesiones, somos un grupo interdisciplinario. Entonces, ¿qué les recomiendo? Visítennos aquí en Zacatlán, en carretera Jolapa, kilómetro 3.5, frente al Tecnológico de Zacatlán. La página es www.relojesolvera.com.mx, ahí pueden encontrar toda la información, estamos en todas las redes, para que ustedes puedan saber qué hace un reloj exactamente. Y otra cosa muy importante, si bien hoy la tecnología en la palma de la mano podemos tener no nada más la hora, el clima, herramientas infinitas ahora, solo que ver un reloj monumental nos hace comprender hasta dónde ha llegado la evolución en general. Entonces, eso es importante. Otra cosa, hoy día competir con Europa, los relojes son electrónicos, estamos nosotros preparados, también fuimos la primera empresa que nos preparamos para competir con el extranjero y hacemos los mismos relojes electrónicos que hacen allá también, solo que preferimos vender, y lo digo en serio, y el cliente lo compra, y además la diferencia de resultados es muy diferente. El reloj tradicional, monumental, relojes engranajes grandes, robustos, que dan una presión y además tienen una durabilidad impresionante, más de 100 años puede dilatar un reloj. El mantenimiento debe de ser continuo. Claro. ¿Sí? Cada reloj instalado para nosotros significa una plaza de trabajo. Y además el mercado es tan amplio que no has terminado de cubrir en toda la República. Exacto. Entonces, pues eso es lo que yo les recomendaría. Y quien tenga
inquietud de que ahora quiero que mi reloj salga muñequito, porque también hicimos autómatas y fuimos pioneros también en ello, y que quiero que haga esto, también se puede hacer todo eso, ¿sí? Ya pues cada función que el cliente quiera es lo que nosotros podemos ofrecer y evidentemente asesorarlos para que puedan cumplir su fin. Claro. Pues muchísimas gracias, Clemente, por estar aquí, por abrirnos tu casa, por este programa que yo estoy segura que a todas las personas que nos están escuchando de México en tu vida les va a súper interesar porque es poco conocido. Yo te soy honesta, investigué un poco, no solo en tu página, sino en las redes sociales, y es muy poco difundido pues este tipo de temas, ¿no? Muchas personas sí encontré en el extranjero, no te miento, sí encontré videos, pero en inglés o en otro idioma que no fuera español. Y entonces, pues realmente te felicito porque Gracias. llevar a México a través de tus relojes al mundo y que seamos yo siempre digo que en México se hacen muy buenas cosas, claro, ¿no? Y lo mexicano es muy bien hecho, lo que pasa es que a veces ni siquiera lo conocemos. Entonces, de verdad te lo agradezco del alma, el que me hayas abierto tu casa, el que vamos a seguir en un siguiente programa en donde nos vas a mostrar pues cómo se hace un reloj. será un gusto. ¿No? Y bueno, pues amigos, soy Angélica Mayén, esta semana es algo diferente. Sincronízate con el tiempo, pero con el tiempo de los relojes monumentales Olvera. Y por supuesto, pues danos tu opinión, cómo lo viste, ¿no? En dónde lo visitaste, qué ciudad o qué país, en dónde te encontraste un reloj Olvera. Porque como dice Clemente, están representados en 17 países. Entonces, a veces viajas y dices, ¡ay, qué bonito reloj suizo! Y resulta que es mexicano. Entonces, pues, soy Angélica Mayén y te dejo un abrazo de corazón a corazón lleno de luz y nos vemos en el siguiente programa, cómo se realiza un reloj. Muchísimas gracias, hasta pronto. Gracias. Gracias, Angélica. Presentamos México en tu vida con Angélica Mayén. Te esperamos en nuestra siguiente emisión y síguenos en nuestras redes sociales como México en tu vida.